Bienvenidos al Festival Real Mix 0.2 2022. Este festival es un evento virtual que tiene como objetivo reconocer y fomentar la creación y experimentación tecnológica a través de proyectos de realidad virtual, VR, realidad aumentada, AR, y realidades mixtas, MX, propiciando una serie de reflexiones en torno a la creación, uso y circulación de contenidos inmersivos, por medio de una programación que incluye intervenciones artísticas, conversatorios, talleres y conciertos, a cargo de destacados invitados y artistas colombianos e internacionales. Buenas tardes para todos y todas. Les damos la bienvenida al Festival Real Mix. Nos encontramos en el panel Festivales Inmersivos. Tenemos a dos invitados muy especiales el día de hoy, Felipe César Londoño y Alejandro Ángel. Estamos en nuestra franja de festivales y espacios invitados. Esta es una de nuestras primeras charlas, de nuestros primeros conversatorios dentro del metaverso del Festival Real Mix, un festival que busca fortalecer las propuestas de realidad virtual, realidad aumentada y realidades mixtas. Una iniciativa que realizamos en alianza con Belo Horizonte Brasil, con Arte No Escadado. Entonces, para dar inicio a este panel como tal, a este conversatorio, le doy la bienvenida a nuestros dos invitados. Voy a iniciar leyendo sus perfiles y después de eso vamos a iniciar a navegar y a profundizar un poquito más sobre sus experiencias, sobre el Festival de la Imagen y el Festival Narrar el Futuro. Alejandro Ángel Torres es un director, productor y curador de nuevos medios, cine y televisión, con más de 17 años de experiencia profesional entre España y Colombia. Es fundador y productor ejecutivo de Armadillo New Media Films, director de Narrar el Futuro, Festival de Cine y Nuevos Medios en Bogotá y profesor asociado y director de Cinema Lab del área de cinematografía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. En la actualidad produce los largometrajes documentales Granada, Relatos de un Perdón, Granada, Relato de un Perdón y Todas las Flores, y produce y codirige Manos de Luz. Recientemente ha dirigido Chaquero, Muerte Lenta, El Pueblo Huitoto acorralado por el Mercurio y Habitantes de Babel. Ha sido jurado, asesor y tutor de convocatorias y exhibiciones documentales y nuevos medios en Colombia, Reino Unido, Perú, Argentina, Ecuador y Canadá. Bienvenido, Alejandro. Por el otro lado, tenemos a nuestro otro invitado, que es Felipe César Londoño. Felipe es arquitecto, PhD en Ingeniería Multimedia, es decano de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y fue rector de la Universidad de Caldas en el periodo de 2014 a 2018. Es director del Festival Internacional de la Imagen, evento especializado en creación audiovisual, artes electrónicas y cultura digital, que se realiza desde 1997 y miembro de la Junta Directiva del Festival Iberoamericano de Teatro. Es editor honorario de la revista Leonardo, revista de la Sociedad Internacional de Artes, Ciencia y Tecnología del MIT Press, miembro colaborador de Hexagram, Canadá, Network for Research, Creation in Arts, Cultures and Technologies, director del grupo de investigación DICOBI, de MinCiencias y ha sido consultor del CEPAL en temas de industrias creativas. Es cofundador de los programas de pregrado, maestría y doctorado en diseño de la Universidad de Caldas y profesor titular de dicha institución. Ha publicado varios libros, entre ellos su tesis doctoral, Interfaces de las comunidades virtuales. Así que bienvenidos a nuestros dos invitados, Felipe César Londoño del Festival de la Imagen y Alejandro Ángel del Festival Narrar el Futuro. Les damos la bienvenida y nos sentimos muy emocionados desde la línea de Arte, Ciencia y Tecnología, desde el IDARTES, y un saludo especial desde nuestro director encargado, Mauricio Galeano. Justamente parte de la idea de invitarlos a ustedes, de que ustedes fueran nuestros aliados dentro del Festival Real Mix, es porque compartimos muchas cosas en común y uno de los objetivos fundamentales es justamente trabajar de la mano para generar redes de cooperación y de alianza que permitan fortalecer nuestros propios procesos y de igual manera como expandirnos hacia otros públicos. Así que quisiera darles la palabra, quisiera que nos contaran cada uno de ustedes un poquito más sobre sus festivales, sobre la trayectoria, sobre la historia que tienen, sus experiencias, y que a partir de eso podamos empezar a conversar sobre lo que significa estas nuevas tecnologías, la realidad virtual, la realidad aumentada,
y los metaversos en la contemporaneidad. Entonces, Alejandro, si te parece bien, iniciamos con la historia y el Festival Narrar el Futuro. Claro que sí, Carol, y gracias. Bueno, primero saludar a Felipe, qué chévere encontrarnos en estos diversos espacios y seguir conversando un poco alrededor de estas nuevas formas, un poco de generar espacios de encuentro para conversar, dialogar, generar espacios incluso, ¿por qué no?, de disenso, pero siempre intentando entender un poco mejor de qué va todo esto de lo digital, de los nuevos medios y ese montón de palabrillas que van apareciendo en el camino. Y bueno, saludar también a las personas que participan en el escenario del Real Mix. Interesante vernos de nuevo en el escenario virtual después que todos salimos despavoridos de él. Durante la pandemia estuvimos encerrados en la virtualidad y apenas nos abrieron las puertas todos salimos al mundo físico, pero qué chévere que todavía hay eventos como Real Mix que apuestan por estos universos paralelos en los que en cierta medida podemos conectarnos desde muchos escenarios, países y otros lugares, ¿no? Bueno, para entrar en materia, pues yo soy Alejandro Ángel, creé hace un poco más de 12 años el festival, lo que hoy en día es el Festival Narrar el Futuro. Voy a compartir un poco como algunas imágenes para ir acompañando el escenario, básicamente como un gran recorrido visual que hemos ido haciendo en el tiempo. Nuestro Festival Narrar el Futuro, Festival de Cine y Nuevos Medios, es un festival que este año, en noviembre, del 8 al 12 de noviembre, llega a su 9ª versión aquí en Bogotá. Y cuando digo aquí en Bogotá me refiero porque justamente el festival empezó un poco antes, empezó en el año 2011 en la ciudad de Barranquilla, donde hicimos 3 versiones, entonces siempre con la intención de jugar un poco con este concepto de narrar el futuro, pero sobre todo ahora en esta época post-pandémica de narrar el presente, ¿no? Buscar todas esas historias, esas tendencias, esos formatos, esos esquemas que nos permiten repensarnos un poco como creadores, como narradores, como productores y como gestores de las diversas formas narrativas que hay en el entorno de lo digital y, por qué no, por supuesto, de lo offline. Este festival empezó en 2011 como un festival parte de la red CC Media Network. Éramos un festival sobre licencias Creative Commons, que era lo que en ese momento, en ese 2011, era la tendencia, era el nuevo medio, o era el nuevo formato, o la nueva forma de entender el contenido de lo digital. Y eso fue mutando. Ahí tenemos algunas imágenes de logos e imágenes o pantallazos de los spots de la época. El primer festival que hicimos en Barranquilla, su eslogan era "Deja que tu película rueda libre". Buscábamos un poco generar, ahí vemos algunas de las imágenes de esas primeras versiones en Barranquilla. Y pues ya en 2014, cuando yo me vine a vivir a Bogotá, me traje el festival en la maleta, digo siempre, y empezamos a hacer un poco este festival. Ahí vemos imágenes del primer año, y así sucesivamente vemos algunos de los afiches de cada uno de estos años, hasta llegar ya un poco a esta época más cercana a lo presente, ¿cierto? En lo que pues pasamos de la presencialidad un poco a la virtualidad. Hay algunas imágenes. El festival no es otra cosa que un punto de encuentro y pretende, lo que vemos ahí en pantalla, generar un espacio de encuentro, de conversación, de diálogo, en el que cada año acudimos a 3 ejes fundamentales. Básicamente acudimos a un eje de formación o de deformación, según algunos entendidos, en el que intentamos deformar mentes y cambiar en cierta medida la manera como entendemos, las maneras como creamos hoy en día. Entonces tenemos espacios de formación que incluyen esta, por ejemplo, imagen que vemos ahora mismo es una imagen del último New Media Lab que hicimos en físico en 2019. Cada año 10 proyectos iberoamericanos se reúnen en Bogotá para avanzar en sus proyectos, para tener sesiones 1 a 1 con tutores, para escuchar a otros, para encontrar posibles coproducciones y demás. También tenemos, por supuesto, charlas, conversatorios y otros espacios de taller y de co-creación. Incluido una hackathon de realidad virtual justamente de Video 360 desde el año 2016, donde lo que hacemos es que en 3 días se hacen entre 2 y 4 cortometrajes hechos por gente que nunca ha tocado pues, una cámara 360, ¿no? Para intentar meternos un poco como en esos escenarios. En esa misma línea, pues tenemos la parte de la exhibición. Por un lado tenemos bueno, esto aquí son imágenes, por ejemplo, de algunas de esas hackatones. Por otro lado tenemos un escenario de exhibición. Queremos que la gente vea, conozca, toque un poco y sienta esas tendencias que están ocurriendo en el entorno digital. Entonces, cada año en la Cinemateca, en la Alianza Francesa, en las diversas universidades del sector centro, hacemos algunas actividades que permiten a la gente acudir y conocer y experimentar de manera directa algunas de estas diversas tendencias, ¿no? Y por último, de manera inevitable, creemos que pues, hay que empezar a construir un sector y por eso el festival hace ya muchos años ha generado un punto de encuentro para la industria
Entonces, cada año generamos un espacio en el que hay sesiones de networking, sesiones 1 a 1, tratamos de tener casi siempre algún tipo de directorio, de listado de participantes para un poco conocer un poco más lo que está ocurriendo. Y con esos 3 ejes temáticos, en cierta medida, construimos un poco lo que es el festival. Eso es un poco de manera como muy somera el festival. Para cerrar, lo que buscamos con el festival justamente es crear un espacio de co-creación. Creemos de manera clara en que en estos espacios no se pueden volver espacios solo de una exhibición y de una exposición por expertos que lo saben todo, sino que creemos realmente que todos los que estamos en este sector de los nuevos formatos, y eso incluye lo inmersivo, lo interactivo, lo digital en general, estamos aprendiendo, ¿no? Estamos en una época de versiones beta y creo que es importantísimo que todos lo tengamos claro, que todos estamos aprendiendo un poco en tiempo real y un poco eso es lo que terminamos generando en el festival. Hacemos productos, tratamos de que siempre surjan productos hechos de manera colaborativa, como este documental web que hicimos para allá en 2014 del Centro Bogotá, todo lo que hacemos con las hackatones cada año y así siempre buscando pues que haya una interacción por parte de los espectadores devenidos en participantes en el festival. En el 2018 en la Hackathon, por ejemplo, hicimos 2 cortos sobre Gaitán, hicimos el Bogotazo en 360. Y bueno, esto un poco como muchos de los experimentos, buscando entender un poco de manera colectiva de qué va. Este experimento Guiones Libre, liberamos en 2013 y 2014 5 guiones liberados por guionistas para que creadores en todo el mundo pudieran hacer sus versiones y recibimos más de 40 cortometrajes hechos con los mismos guiones. Y entonces nos mostraba la potencia creativa que tiene el entorno digital. Eso de manera como muy amplia, muy resumida, es narrar el futuro. Y bueno, muy contento de estar aquí compartiendo con Felipe justamente con un festival como el de la imagen, que es el decano de los festivales en Colombia y que tiene tantos años y del que todos siempre estamos mirando un poco para ver cómo nos vamos moviendo y seguimos trabajando de manera colectiva. Muchas gracias, Alejandro. Maravilloso. Toda esta historia sobre narrar el futuro, donde pues vemos distintas posibilidades, distintas líneas de acción, la creación, la co-creación, la industria. Y bueno, ahora démosle la palabra a Felipe César para que nos cuente un poquito sobre el Festival Internacional de la Imagen, que es un festival icónico a nivel nacional, pero creo que también internacional. Adelante, Felipe. Gracias, Carol. Bueno, pues también un saludo muy especial a toda la audiencia de Real Mix. Como me uno a las palabras de Alejandro, qué maravilla que el evento continúe, que además sea extenso, ¿no? Vamos a tener todo el mes de septiembre de actividades, agendas académicas, proyecciones, una nómina de lujo, digo yo, pues como en observar obras, experimentos tridimensionales, ¿no? Sensaciones inmersivas diversas, ¿no? Creo que va a ser una jornada, una temporada muy interesante como de indagar en esas nuevas narrativas. Y me complace muchísimo estar con Alejandro, porque bueno, Alejandro efectivamente que lo conozco desde hace muchos años, que viene trabajando en estos temas de las nuevas narrativas, ¿no? Como esos nuevos escenarios. Creo que soy yo el que tengo que aprender muchísimo de lo que él ha venido trabajando con esas nuevas miradas en torno a las nuevas realidades, a esas realidades extendidas, ¿no? Que hoy dominan mucho el panorama en el mundo, ¿no? Y que aquí en Colombia ya estamos entrando de una manera especial, significativa, ¿no? Y hay una industria ya que se empieza a configurar en torno a ello. Entonces, pues qué maravilla el poder compartir con Alejandro y contigo, Carol, pues y con todo tu equipo allí en la línea de arte y tecnología en IDARTES, pues qué privilegio para Bogotá, para el país, tener este espacio, ¿no? Que tú diriges, que tú coordinas y que nos hace abrir, digamos, como esos escenarios diversos, nuevos, en torno a la creación con imágenes. Y sobre todo como también esa visión transdisciplinar, ¿no? Digo yo, porque pues creo cuando uno habla de arte, tecnología, ciencia, pues ya no son únicamente los artistas, ya no son únicamente los diseñadores, sino que son muchas disciplinas las que empiezan a configurar, digamos, como este nuevo universo. Y es con ese principio que surge el Festival Internacional de la Imagen. Este año estamos contentos pues, de celebrar 25 años. El primer festival fue en 1997. Y bueno, yo digo que gracias a
a que desde la Universidad de Caldas se ha venido apoyando este festival es que logramos llegar a los 25 años gracias ahora a la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Logramos continuar el festival junto con la Universidad de Caldas y cada vez nos unimos más, cada vez es una red. El festival se hace porque es una red necesariamente, ¿sí? El festival no lo hace únicamente la Universidad de Caldas, no lo hace Felipe, no lo hace un equipo de producción, el festival lo hace un equipo muy grande de personas que se van uniendo cada año como a llenar de contenido, digamos, como esos espacios de reflexión. Como bien lo dice también Alejandro, estos espacios, estos eventos son escenarios de encuentro, básicamente es eso, es como unos pretextos para reunirnos, para hablar, para compartir experiencias en torno a las investigaciones en particular, y el festival está muy vinculado al ámbito de lo académico. Y por ello, digamos que esta es su esencia central, ¿no? Acompaña procesos desde diseño visual, acompaña procesos de pregrado, de maestría, de doctorado, digamos, en pensar nuevas líneas, y gracias a ello, gracias al festival, hemos podido establecer como un vínculo, una red muy importante de artistas, pero también de académicos que piensan, indagan, publican, exploran esas nuevas posibilidades de los medios, de las tecnologías, de la imagen, del diseño, de las artes, pero también, por supuesto, de las ciencias, de otros campos del saber, que sabemos que hoy son fundamentales, ¿no? Como para pensar en estas nuevas imágenes. Voy a hacer una presentación y tal vez presentar un corto video que servirá un poco para ilustrar lo que hemos venido haciendo. Voy a compartir, yo creo que toda la pantalla, como para tal vez para que no haya como problemas en la proyección. El festival, bueno, inició hablando del festival 2022, ¿no? Que es del 17 al 21 de octubre, y cuyo tema central pues es Surtropías, ¿no? Pero bueno, antes de ello, tal vez presentar este video que nos resume en parte, digamos, como esa trayectoria del festival, algunos de los paisajes sonoros que se han presentado allí durante los últimos años. Este no es un recuento de los 25 años, sino de los últimos años, los que se han ido trabajando el festival, ¿no? Con invitados que vienen de diferentes lugares del mundo.
Bien, este era entonces un poco el resumen de algunos de los últimos años, ¿no?, que hemos tenido algunos de los invitados que hemos tenido en el festival. Básicamente, como ya mencionaba, surge en Manizales desde el Departamento de Diseño Visual. Ahora desde la Universidad Jorge Tadeo pues hemos venido trabajando de forma articulada, y básicamente lo que buscamos es eso, generar una red, configurar, digamos, como toda una estructura ecosistémica de pensamiento en torno al diseño, el arte, la ciencia, la tecnología. Aquí algunas de las cifras de estos 25 años de trabajo. Y como mencionaba, pues este año el tema de la surtropía. La surtropía en tanto indagar, como hemos, digamos, hecho en los últimos años, sobre esas nuevas posibilidades de pensar la imagen, de generar un conocimiento nuevo desde el arte, desde el diseño, en perspectiva del sur, ¿no? El sur no en contraposición con el norte, sino en ese concepto de pensar el sur como un giro, ¿no? Como esa cualidad de dar vueltas, ¿no? De estar alrededor de, y por ello nos interesa abordar desde el sur las poéticas de la representación, lo que llamamos las conectografías o las redes, ¿no? Las tecnologías geoculturales, las poéticas en torno a las resistencias, a las persistencias y a las hibridaciones, ¿no? Y el festival, como este año, digamos que estamos viendo aquí una presentación de lo que va a ser este año, se articula con muchas actividades, con muchos eventos, aquí algunos de ellos, ¿no?, que son como un congreso de diseño muy grande, o las actividades que desarrolla, por ejemplo, el Banco de la República, con una exposición interesantísima que tiene sobre las historias del diseño gráfico, o la red de escuelas de diseño visual también que se enlazan a través del festival. Bueno, diferentes actividades y encuentros que hacemos con eventos nacionales y también con eventos internacionales, ¿no? Una cantidad de también, digamos, como de actividades académicas, de exhibición, de mercado, ¿no?, que desarrollamos durante estos 5 días. Este año la particularidad es que lo hacemos en modalidad física en Bogotá y en Manizales, y por tanto va a ser, digamos, como muy intenso. Aquí tenemos a Chile como país invitado, y tenemos muchos de los invitados, de los que van a exhibir, presentar conciertos, pues van a ser de Chile, pero como mencionaba también vamos a tener aquí en Bogotá una conferencia internacional en historia y teorías del diseño, en el que varias universidades, varias instituciones están también participando, y eso pues va a ser una oportunidad maravillosa pues como para desarrollar procesos, entender qué se está haciendo en el mundo alrededor del tema de las teorías del diseño, y bueno, en general pensar sobre la imagen, sobre la tecnología, sobre el diseño, y esa intersección también con la ciencia desde ese pensamiento de las utopías. Esto así como para generar, digamos, como ese, más bien como este primer espacio de diálogo, ¿no?, en torno a estos eventos que junto con Real Mix, ¿no?, junto con otros también que se hacen en Colombia, que son muy importantes, ¿no? El trabajo que hace Carmen Gil, por ejemplo, con Voltaje es maravilloso, y así como otros eventos que son importantísimos. Y bueno, muchísimas gracias, Carol, por convocarnos a este diálogo en torno a ello. Gracias a ustedes, Felipe, César y Alejandro. Pues lo que nos exponen es increíble. Sus festivales son icónicos pues a nivel nacional, pero no solo internacional. Por una de las cosas principales también que ustedes exponían son estas redes de cooperación, ¿no?, que nos permiten en cierto modo fortalecer, y creo que no solo desde el lado de la línea de arte, ciencia y tecnología y en sí desde el IDARTES, pero también desde los festivales que ustedes realizan, y muy bien como tú también lo dices, con otros festivales como Voltaje, la Feria del Millón, que suceden también a nivel pues nacional, local. Buscamos como el fortalecimiento de la industria de contenidos volcados un poco hacia los nuevos medios, pero también hacia las narrativas inmersivas. Yo quisiera destacar un par de palabras que ustedes tocaron y pues que hay convergencia en las presentaciones que ustedes hacían de sus festivales para iniciar un diálogo y de pronto ahondar un poquito en estos temas. Y es
Cuando hablamos de tecnología siempre es un poquito complicado el tema porque decimos nuevos medios, cuando muchos de esos nuevos medios ya tienden a ser viejos medios, ¿no? Un poco lo que decía Alejandro cuando hablaba del inicio de su festival, que era un festival sobre Creative Commons, donde en ese momento lo que era nuevo era tendencia. En estos momentos estamos empezando a ahondar un poquito más sobre estas temáticas de lo que tiene que ver con los metaversos, la realidad virtual, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, ciertos términos que muchas veces son difíciles de comprender, ¿no? Y que nos llevan como a otros niveles, como a pensar nuevos escenarios, nuevos futuros. Y yo quisiera que habláramos un poquito sobre estos niveles de cooperación y de co-creación, que era un poco lo que ustedes discutían en medio de la presentación del festival. Nosotros hablamos de que somos festivales que buscamos como la cooperación, la co-creación, pero esto no se ve solo a nivel de festivales, a nivel de entidades que estamos haciendo este tipo de cosas, pero también se ve en el nivel de la creación. Y cada vez se destaca más y se subraya más cuando hablamos de la tecnología, ¿no? Como de estas nuevas creaciones, donde ya no son artistas solos que están realizando sus propias piezas, sino que intervienen otras disciplinas, intervienen otros actores en medio de estos desarrollos. Tenemos diseñadores, tenemos ingenieros que están siendo parte como de estos procesos. Entonces me gustaría un poquito también desde la experiencia que ustedes tienen, que pudiéramos hablar sobre estas nuevas visiones, estos nuevos niveles de creación de los artistas y cómo nosotros mismos como estrategias, como plataformas de divulgación, apoyamos esas y nos volvemos también como, pues viabilizamos esos canales de divulgación y de circulación de esas piezas, pues porque posiblemente exhibir obras bidimensionales es muy distinto a exhibir y divulgar obras de nuevos medios, obras de realidad virtual, realidad aumentada. Entonces me gustaría como que desde la experiencia que ustedes tienen, desde los festivales, desde la trayectoria, habláramos un poquito sobre estas nuevas visiones, nuevas perspectivas de creación, de co-creación, donde tenemos distintas disciplinas que se unen entre sí y estas nuevas plataformas que también nosotros generamos para divulgar y dar a conocer estos proyectos. Yo creo que sin duda lo primero que tendría que decir sobre eso es que cada vez más este tipo de espacios, eventos y puntos de encuentro deberían apostar por una mirada de la tecnología distinta. Hace mucho tiempo en los afortunadamente cada vez más espacios que hay, a veces ponemos por delante la tecnología que el relato, por ejemplo, ¿no? En un escenario como el nuestro en particular, que Narrar el Futuro sigue siendo un festival de cine y nuevos medios. De hecho, el cambio de nombre de hace un par de años que hicimos hacia Narrar el Futuro tuvo que ver con eso, pues porque ya el tema de Creative Commons y tal había ido mutando y sigue estando en el ADN del festival, sigue estando como una de las categorías que trabajamos, pero ya no está en el nombre porque también en cierta medida hay que hacerlo un poco más fácil de entender a esas personas que todavía no han llegado o entrado a estas dinámicas. Pero entonces normalmente el festival de Narrar el Futuro se percibe entonces solo como un lugar de experimentación con drones voladores, cámaras 360, cosas que huelen y que la gente se le dispara una luz, o sea, cosas como lo que podríamos llamar alta tecnología, ¿no? Como cosas demasiado innovadoras, pero se nos olvida que realmente, o por lo menos ese es el pensamiento que tenemos desde el festival, que la tecnología solo es una excusa, porque realmente todo en el ser humano es una forma de tecnología, sino que el ser humano por defecto termina entendiendo como tecnología es lo que es alta tecnología o la tecnología más reciente. Pero se nos olvida que la rueda, un lapicero o un cuaderno es una forma de tecnología que nos permite hacer más fácil algo, ¿no? Entonces, lo primero que creo es que hay que desmitificar, siempre digo esto, ya soy como un loro mojado con esto, pero creo que hay que, y lo seguiré haciendo, hay que desmitificar la tecnología, dejar de pensar que un festival de nuevos medios solo funciona si tiene un mapping, alguien haciendo algo en un computador o unas gafas de realidad virtual. Bacanísimo que tengamos eso, súper interesante, abre unas posibilidades a experimentar, a explorar, pero creo, y es una constante en mi discurso del último año largo, y es que después de la pandemia cada vez buscamos más cosas físicas. Yo cada vez creo más en lo físico, en los espacios, y no hablo de lo físico solo lo location-based, que vas para ponerte las gafas y demás, sino me refiero a lo físico, en lo que interactuamos con el otro, en lo que co-creamos con el otro.
en lo que generamos con nuevos contenidos con el otro. A mí, mirando un poco lo que va pasando en las redes sociales, a mí me fascina lo que pasa con una red social como TikTok, que es la máquina máxima del remix. Es una red social en la que pues obviamente se exhiben y hay bailes, pero cuando uno mira más allá de esa capa, hay una máquina del remix poderosísima donde la gente llega y se pone de acuerdo para hacer un mismo contenido o descarga el contenido de otro y hace una nueva reinterpretación. Eso, que podríamos decir que es una forma de tecnología muy sencilla, para mí es maravilloso porque habla entonces de la época en la que estamos como creativos y como creadores, en la que ya todo está inventado y realmente lo que tenemos es que buscar con lo que ya hay, qué hago de nuevo, qué genero de nuevo. Entonces, en cierta medida, creo que un llamado que trato de repetir siempre es eso. Quitémosle el mito a la tecnología y tratemos de ver qué podemos hacer con esa tecnología, hacia dónde podemos llevar esa tecnología, hacia dónde podemos potenciar esas formas de tecnología. Y para cerrar, muy conectado con eso, creo que hay que también potenciar las dinámicas de la co-creación y la colaboración. Es un discurso muy bonito, se dice muy chévere y lo repetimos todos a grito herido. En mi espacio hay co-creación, en mi espacio hay colaboración, pero a la hora de la verdad, salvo casos muy puntuales, seguimos estando muy solos. Seguimos trabajando cada uno con su dinámica. Este tipo de espacios por eso son fantásticos, porque 3 festivales que buscan algo se encuentran para conversar y para compartir de manera abierta, libre, las fisuras, los éxitos, los fracasos de los procesos y no volverlo algo como no, es mi festival y yo no voy a compartir nada porque, pero lamentablemente nuestro ser latino, no sé qué hay ahí como entorno social, a veces nos obliga como no voy a mostrar porque me van a robar, porque me van a quitar y entonces vivimos en un caos en la que lo colaborativo, los laboratorios, los Media Labs, los Hackerspace y todo esto son palabras de moda y todas las universidades tienen uno, en la Tadeo tenemos como 5 laboratorios distintos, pero realmente cada uno va por su lado. Y así en cada escenario, todos vamos por separado. Entonces yo creo que hay un llamado ahí a entender que la tecnología nos ha dado una cantidad de posibilidades infinitas, enormes y poderosas, y pues estamos a 2022, ya es hora de usarlas. No, yo de mi parte no, nada, yo pues creo que lo que ha dicho Alejandro es muy claro. Yo complementaría que cada vez se nos invita más a pensar como, digamos, en las inmensas posibilidades que tienen las tecnologías, pero a verlas en una perspectiva crítica, ¿no? Lo decía muy claramente Alejandro, ¿no? Pues están allí, ¿no? Pero ¿qué están expresando, ¿no? ¿Qué es lo que están mostrando? Y yo creo que desde la academia lo que estamos haciendo es precisamente como un llamado como a utilizarlas, a saber pues que las redes son fundamentales, ¿no? Para transmitir conocimiento, ¿no? Para transmitir información, datos, para visibilizar muchos procesos ocultos, ¿no? Que sin ello, que sin esa posibilidad, pues no habría manera de conocerlas, ¿no? Entonces, creo que por un lado hay una gran potencia, digamos, en entender la tecnología como una forma de comunicar, de explorar, ¿no? Como de mirar hacia un futuro, pero hacia un futuro que interconecta con otras personas, ¿no? Con las problemáticas propias de un territorio, ¿no? Con las necesidades de las personas, de las comunidades, ¿no? Entonces, claro, no es como la novedad de sí, sino como una tecnología puesta al servicio de los procesos que se llevan a cabo en los territorios. A mí me parece que es clave ese pensamiento pues que siempre también lo menciono, ¿no? Autores como latinoamericanos, como Arlindo Machado, ¿no? Como Lucía Santaella, ¿no? Que ellos siempre han enunciado esa necesidad de vernos, de pensarnos como Latinoamérica en perspectiva de las tecnologías, ¿no? Esto es algo que está, por supuesto, que se desarrolla seguramente en muchos países, ¿no? En muchos grandes centros de investigación, pero también es cierto que desde aquí, desde Latinoamérica, hay un pensamiento, ¿no? Que circula a través de estas redes, ¿no? Y bueno, pues es importantísimo apropiarnos, digamos, como de esas tecnologías existentes, de los avances que surgen desde grandes centros de investigación, pero también de alguna manera, digamos que ese es como el otro foco, ¿no? O sea, un foco es pensar en la alta tecnología, ¿no? Y cómo nos la apropiamos para hacer visible
mucho, y para crear también desde el arte, ¿no? Como esto lo dice Arlindo Machado muy bien, ¿no? En sus textos sobre el paisaje mediático, ¿no? El cómo creamos unos lenguajes, ¿no? Con estos medios, con las tecnologías que tenemos a nuestro alcance, y que los artistas tienen a su alcance para expresar, ¿no? Para visibilizar y para hacer visible lo que otras personas no ven. O sea, el arte hace visible, ¿no? Como también lo menciona Esperanza en su último texto sobre lo que no vemos, lo que el arte ve. Pero más allá de eso también, el poder entender la tecnología en perspectiva de cómo o sea, la perspectiva que surge desde los territorios, ¿no? La tecnología desde lo ancestral, ¿no? Y yo menciono, como también muchas veces lo he hecho, ¿no? A Bárbara Santos. Hoy tuvimos una conversación muy interesante, ¿no? Con Eugenio Ticelli y Bárbara Santos, hablando sobre los procesos que ellos vienen llevando a cabo, sobre tecnologías, ¿no? Sobre lo ancestral, lo indígena, ¿no? El saber también de muchos sabedores del Amazonas, por ejemplo, ¿no? Que viene indagando desde hace tantos años Bárbara Santos, por poner un ejemplo de un conocimiento propio que muchas veces no valoramos o muchas veces no visibilizamos precisamente porque nos dejamos obnubilar un poco, como lo decía Alejandro, ¿no? Como por esas nuevas tecnologías, ¿no? Y realmente lo que tenemos aquí en Colombia, lo que tenemos en Latinoamérica, es todo un mundo por explorar, ¿no? Un saber que gracias a ello, digamos, muchos de nuestros bosques, muchas de nuestras biodiversidades todavía subsisten, ¿no? Gracias a un conocimiento muy preciso de cómo proteger las aguas, ¿no? Cómo proteger nuestro medio ambiente, ¿no? Cómo transmitir de generación a generación, pues, muchos de las costumbres, ¿no? De los procesos identitarios de las comunidades. Entonces yo creo que hay como una tensión muy interesante, que es como el gran reto que nos ponemos en estos festivales, y es como poner en diálogo como este tema de la tecnología, ¿no? Como esa gran posibilidad que se presenta de poner en circulación saberes, conocimientos muy locales, muy territoriales, pero también ponerlos en diálogo con lo que está sucediendo en el mundo. Creo que es en esa tensión, y ahí lo colaborativo pues entra a formar, porque antes sí hablábamos mucho de lo colaborativo, y el siglo XX fue un siglo también de interconectar el arte y la ciencia, ¿no? Pero hoy más que nunca, gracias a los flujos que circulan a través de las redes, sin duda se presenta una gran posibilidad para hacer visible, ¿no? Todos esos discursos que se vienen desarrollando desde hace mucho tiempo. Y bueno, yo lo digo desde el festival y desde la academia, digamos, hay una gran responsabilidad porque eso se estructure, se divulgue, ¿no? Se haga visible y se proteja también, ¿no? Porque el gran problema con este tema de las tecnologías, el gran problema con la circulación de la información en esta sociedad interconectada, es que desaparezcan estos discursos y lo hegemónico empiece a ser dominante, que eso es lo terrible, ¿no? Aunque hablamos de tanta tema colaborativo, ¿no? Hablamos de tantos enfoques identitarios, de ancestralidad, de género, etcétera. Sin duda alguna hay una visión que todavía sigue siendo hegemónica, que es la que tenemos que intentar romper desde nuestros territorios. A mí me gustaría añadir una cosita puntual, y es que creo que una de las mejores cosas que le ha pasado al proceso de los nuevos formatos, nuevos medios, como les queramos llamar, es que hace ya un tiempo las otras muchas artes lo descubrieron. O sea, históricamente, si uno revisa la historiografía de los nuevos medios en Colombia, que no tiene sino literalmente 12 años aproximadamente, de 2009 a 2010, un poco por la línea de lo que pasó en el mundo, que también es más o menos por un par de años antes, casi todos los primeros proyectos, la primera etapa de 2009 a 2013, 14, 15, eran realizadores audiovisuales, cineastas, éramos, me incluyo, gente que veníamos del cine, del audiovisual, de la televisión, ¿cierto? De como una narrativa más clásica, que por algún viaje, por algún amigo, por internet, por lo que fuera, descubríamos eso y empezábamos entonces a contenidos audiovisuales ponerle capas narrativas expandidas en otros formatos. Entonces siempre el sacrosanto, la expansión narrativa principal siempre era un sacrosanto audiovisual, ¿no? Y hace un tiempo
no sé, digamos un 2015, 2016 en adelante, muchos artistas empezaron a ver todas las posibilidades de estas artes mediáticas, aunque por supuesto había artistas de los 90 que vienen haciendo cosas desde el arte más un poco cinético y el arte digital, etcétera, pero ya con este tema de los nuevos medios se dieron cuenta de la explosión, de la posibilidad y hubo una explosión, ¿no? Y entonces aparece ese cerebro del artista que tiene otras sensibilidades, otras formas de ver y entender y de sentir el mundo. Y entonces ha habido una cantidad, y uno mira la historiografía de los nuevos medios antes de 2015, el tipo de proyectos que había, y después de 2015, y la variedad es una cosa increíble. Y ojalá siga pasando eso, ojalá cada vez haya más antropólogos, biólogos, arquitectos, gente de cualquier otra área del conocimiento o de las diversas áreas del conocimiento que se acerque a estos nuevos formatos. Porque una cosa que siento yo hoy en día es que realmente ya hoy en día hablar de transmedia o de nuevos formatos casi que es como medio utópico, porque estamos en una época en la que todo es transmedia, todo es expandido. Cualquier cosa, uno ve el Frailejón Ernesto Pérez, un programa infantil, se vuelve un concierto de rock, se vuelve una aplicación de realidad aumentada para TikTok, se vuelve camiseta, se vuelve merchandising, se vuelve el programa mismo que era que nadie le había parado bola, pero cuando se vuelve viral se expande, ¿no? Y explota en el universo, por poner un ejemplo sencillo reciente. Entonces todo hoy en día es expandido. Entonces qué poderoso que desde muchas áreas del conocimiento se unan y prueben que desde su área de conocimiento puntual, como gestor cultural, como lo que sean, puede aprovecharle esta multiplicidad de expansiones como nosotros los seres humanos consumimos los contenidos hoy en día. No consumimos de manera solo televisión, solo radio, solo prensa, sino que consumimos una mezcla de todos esos formatos, incluyendo pues los nuevos que van apareciendo. Yo creo que hay una cosa también que me gustaría agregar y es pensarnos un poco cómo estos festivales, ¿cierto? Estas plataformas viabilizan también esos procesos, ¿no? Permiten que pueda suceder esa experimentación, esa exploración, que ya no es solamente el artista en su propio estudio, en su propio espacio, creando, generando nuevas piezas, explorando, como bien lo dices tú, Alejandro, hibridando esos medios, como en cierto modo lo hacían esos primeros artistas de artes visuales, Namjoon Paik, y Fluxus. Si pensáramos en ellos, podemos pensar que un poco el origen de esta exploración puede venir desde ahí, ¿no? Y después ya está toda esta hibridación y toda esta interconexión desde lo cinematográfico, donde hemos visto que en los últimos años estos límites entre las categorías se han ido pues desleando, ¿no? Se han ido perdiendo, ya no existen esos límites entre lo cinematográfico, las artes, el videoarte, sino que tienden a ver vasos comunicantes y exploraciones en conjunto. Entonces yo quisiera destacar mucho cómo sea el festival Narrar el Futuro, el Festival Internacional de la Imagen, y pues también nosotros desde nuestra perspectiva, que es un festival mucho más joven, pero planteamos esas ideas y esas nuevas versiones para que los artistas puedan experimentar, pero no solo los artistas, sino los públicos, que empiecen a ver y a explorar, a acercarse como a estas tecnologías y como ustedes bien lo decían, como a aportar a esta desmitificación de lo que es lo tecnológico. Yo quisiera también subrayar algo que me parece importante de lo que ustedes dijeron, y es el uso de la tecnología para el bien social. Creo que eso es algo de lo que nosotros también, desde las misionalidades que tenemos, y creo que cada vez los festivales tienen que planteárselo más, es pensar en el uso de la tecnología, sobre todo para eso, ¿no? Como con ese énfasis, esa misión social de qué va a suceder con esta tecnología, para qué creamos este tipo de proyectos. Y yo siento que los artistas cada vez están vertiendo más hacia ese lado, ¿cierto? En usar la tecnología como una herramienta para visibilizar como nuevas visiones del futuro, pero unas visiones del futuro que tienen una postura crítica y una postura social, que son como alternativas radicales, ¿cierto?, a nuestra realidad, y que en cierto modo estas propuestas inmersivas nos permiten observar eso, nos permiten como ver este tipo de imaginarios donde los artistas cada vez más están pensando en denunciar las crisis sociales, como bien lo decías tú también, Felipe, César, artistas que quieren mostrar y visibilizar procesos de ancestralidad y tecnología, ¿no? Como es tan común en este mundo, pues en este hemisferio en el que nosotros estamos, todo el Global South, el sur global,
que tenemos como toda esta conexión con lo nativo, con lo ancestral, y que lo interconectamos en cierto modo con la tecnología, pero no solo como estas con tecnologías contemporáneas, sino estos modos de hacer de nuestros pueblos ancestrales. Entonces yo quisiera también de pronto para ir cerrando, ya que nos estamos extendiendo, y es que pudiéramos navegar un poquito sobre estas estrategias que utilizan ustedes en los festivales para acercar cada vez más a estos públicos que no son públicos especializados ni públicos de nicho, para que tengan como contacto con la tecnología, con estos medios diversos y que puedan acceder a estas nuevas realidades, a estos futuros, a estas visiones distintas. Yo creo que las posibilidades que los festivales dan son en cierto modo eso, ¿no? Como abrir puertas, abrir ventanas, para que no solo los artistas puedan visibilizar sus obras, sino que para el público en general, el público de a pie pueda acceder también a eso y entender que hay posibilidades también a partir de eso, que puedan entenderlo, pero que también ellos pueden ser creadores, pueden investigar a partir de él. Entonces quisiera de pronto que me contaran ustedes un poquito más, que pudiéramos como hablar sobre esa perspectiva. Sí, un poco desde narrar el futuro, bueno, eso es uno de los grandes retos, creo yo. La gestión cultural en un país como Colombia sabemos que tiene sus bemoles y sus complejidades desde los fondos, desde los recursos, pero una cuestión no menor es el tema de los públicos. A veces se nos olvida que al fin y al cabo este tipo de espacios no tienen otra búsqueda u otra exploración básica que es, y fundamental de hecho, que es la formación de públicos, ¿no? Crear en cierta medida un escenario en el que el público, a través de no solo formación formal, ciertos talleres, charlas y todo esto, sino también del espacio de exponerse, digo yo siempre, ¿no? Como exponernos a nuevos escenarios distintos a lo que hemos consumido siempre. A mí me parece muy llamativo. Yo soy profesor en la Universidad Jorge Tadeo Lozano en el área de cinematografía, y entonces son estudiantes que estudian cine, ¿no? Son cine y televisión. Son estudiantes que estudian una carrera que podríamos pensar que trae un background y que por tanto deberían estar interesados como en estos nuevos formatos, y a veces hay una cierta reticencia porque es que ellos están anclados en su dinámica del cine, ¿no? Lo ven como una competencia, como un choque, ¿no? Como que cine o nuevas tecnologías, cuando en realidad es cine y nuevas tecnologías o nuevos formatos, o como queramos denominarlo. Entonces el público a veces cuesta buscar ese público, pero realmente nosotros el esquema con el que hemos jugado y que nos ha funcionado relativamente bien, ha sido generar espacios en los que la gente sepa que va a vivir una experiencia. Yo creo que también hay que ir generando esta búsqueda de que este tipo de espacios no es otra cosa que una experiencia. Por eso fue tan complejo y al mismo tiempo tan llamativo algunas cosas que pasaron la época virtual, ¿no? 2020 nosotros fuimos 100% virtual, 2021 fuimos mixto, tuvimos un 60% virtual y un 40% de actividades físicas, y fue muy llamativo ver la experiencia física. Lo que dejamos físico fue sobre todo la experiencia. Entonces era increíble ver en la Cinemateca, en una época que todavía era medianamente pandémica, en noviembre de 2021, gente poniéndose las gafas de realidad virtual hacia el lado de la nariz y tal. Y yo decía, qué temerarios, ¿no? O sea, qué ganas de vivir una experiencia distinta, que en medio de una pandemia se ponen, claro, tenemos las medidas de seguridad, etcétera, pero bueno, uno es paranoico y dice, wow. ¿Y es por qué? Porque el público lo que quiere son experiencias. El público no quiere necesariamente que sea de una forma u otra. El público tampoco, yo creo que el público a estas alturas tampoco es tan, por mucho que sea un público muy partícipe y muy entendido, porque pues ya a estas alturas hemos visto muchas cosas, para el público sigue siendo transparente el proceso técnico. O sea, un espectador no piensa cómo se hace. Digo un espectador, mi madre es psicóloga, mi esposa es ingeniera, que no tienen nada que ver con estos temas de nuevos medios y nuevos formatos. Para ellos es transparente el proceso de unas gafas de realidad virtual. Se las ponen, sienten o no. Ven una película, sienten o no. No piensan, oh, esa película fue rodada con tal cámara o el guión se escribió de tal manera. No, ellos simplemente siguen por la experiencia sensible, sensorial. Entonces yo creo que la apuesta que hemos ido probando de ensayo y error y que seguiremos haciendo es seguir generando o intentando generar experiencia. Una experiencia como la hackathon, en la que tú en 3 días haces un corto, el primer día recibes concepto, el segundo día grabas, el tercer día haces un montaje y el cuarto día expones. Es una experiencia.
Estás aprendiendo de manera indirecta, pero es una experiencia que tú la vives de manera intensa, ¿no? Entonces, buscar experiencias, buscar escenarios en los que la gente sienta que está compartiendo con el otro, que está generando una conexión. Creo que no podemos olvidar lo humano. El año pasado, justamente 2021, el concepto, digámoslo así, era el otro. Era conectar con el otro, hablar con el otro, escuchar al otro, ¿no? Ver los muchos otros que somos, ¿no? Entonces, por eso el año pasado hablamos de lo indígena, de lo étnico, de lo LGBTIQ, y va de la mano, para cerrar, con lo que tú decías un poco al principio de esta pregunta, y tiene que ver con el tema del impacto, ¿no? Hace mucho tiempo, digamos, nuestros proyectos tienen una forma de impacto, pero más recientemente han aparecido estos conceptos de impact production, en el tema de nuevos medios, todo el tema de new media o transmedia for good o for change, videojuegos, que hay todo ese tema de video games for change, etcétera. O sea, ya hay un montón de escenarios que le han puesto ese apellido de for change, for good, etcétera. Y creo que es muy poderoso porque entonces se entiende o empezamos a entender todos como creadores que nuestros proyectos, que antes eran como el final de un recorrido, hacíamos una película 5 años y la terminábamos y ya por fin terminó la película, realmente nuestras películas, nuestros proyectos de nuevos medios, nuestras experiencias de realidad virtual, nuestros videojuegos, son un detonante, son un inicio, son un proceso que apenas empieza y que permite realmente a los espectadores apropiarse de dinámicas en las que generamos cambio, cambio social, cambio en las leyes. Hay infinidad de ejemplos. Este año nosotros en el festival, por ejemplo, en noviembre, vamos a tener una serie de exposiciones alrededor de unos contenidos que ha hecho la ONU. La ONU tiene una cantidad de VR films como desde el 2012 con Gabo Arora y todas estas películas de Clouds Over Sidra, etcétera, que pretendían en cierta medida darle al espectador una experiencia empática en la que se pusiera, y esto siempre lo pongo yo muy entre comillas y con mucha pinza, pero que se pusiera en los zapatos del otro. Creo que cada vez más nuestros relatos deben intentar buscar eso, cómo a través de mi narrativa, de mi exploración técnica, estética y narrativa, logro realmente empatizar con que el espectador empatice con esa historia que escucha o ve, que logre al fin y al cabo emocionar a esos espectadores. En perspectiva de lo que hacemos en el Festival de la Imagen, de alguna manera, bueno, y como es un proceso que surge desde la universidad misma, ¿no? Como producto, digamos, de un proceso de trabajo, de reflexión que se vienen desarrollando, en este caso en una escuela de diseño visual y ahora con la Tadeo. Digamos que está en la esencia, digamos como que hay dos focos muy claros, ¿no? El uno es la formación especializada, digamos, así lo queremos mostrar, ¿no? Como hay un tema de indagación, de investigación, de formación con herramientas, ¿no? Ahora tengo la fortuna de estar trabajando en la misma institución con Alejandro y precisamente hace pocos días, ¿no? Teníamos una discusión en torno a cómo formamos jóvenes en esto o cuál debe ser el papel de la universidad, cuáles deben ser las estrategias que desde la universidad se diseñen para crear programas de formación en jóvenes que estén trabajando en estos tópicos, ¿no? Entonces, explorando nombres, posibilidades. Entonces, ahí hay un tema muy interesante y es, por un lado, como formar a muchas personas, digamos, cumpliendo el papel, la responsabilidad social de una institución como la Universidad Jorge Tadeo Lozano, como la Universidad de Caldas, digamos, en el proceso de formación. Porque también es cierto, y recordaba cuando mientras Alejandro hacía sus apreciaciones, ¿no? Como este concepto de que al final estamos viviendo en un mundo donde todos o muchos somos productores culturales, ¿no? Muchas y muchos somos productores culturales, ¿no? Al final estamos viviendo en un escenario donde estamos publicando permanentemente en redes sociales, ¿no? Donde estamos creando imágenes, compartiéndolo, ¿no? A través de las redes, ¿no? Lo que hace muy distinto, digamos, al generador de contenidos, al creador del que era hace un tiempo, o hace 10 o 20 años, ¿no? Son personas ahora, digamos, distintas, pero también con ello también se quiere un poco como el tema de la especialización de la creación de imágenes con estas tecnologías, un poco, esto se ha ampliado muchísimo, ¿no? Y uno observa, por tanto, que no importa el programa académico que esté cursando la estudiante o el estudiante, siempre estará
digamos, o siempre tiene la posibilidad de desarrollar procesos creativos con los medios, con las tecnologías. Entonces, por un lado está el utilizar adecuadamente los medios y las universidades tenemos, digamos, como ese propósito central, ¿no? Con una perspectiva crítica, reflexiva, utilizar las tecnologías, saberlas manejar adecuadamente, saber transmitir la información, saber expresar. Esto por un lado. Pero por otro lado, digamos, está el otro gran componente y es lo que llamamos la formación de públicos, ¿no? Es de cómo buscamos a través de las actividades que desarrollamos, ¿no? Que las personas entiendan estos procesos de una manera distinta, por supuesto, mucho de ello para divertirse, ¿no? Para generar un entretenimiento, pero también además de eso para aprender con estas imágenes, para abrir los ojos hacia mundos diversos, ¿no? Para abrir la imaginación hacia otras perspectivas, ¿no? Entonces, estos eventos, y yo lo pienso de la perspectiva del Festival de la Imagen, tiene como esa visión. Por eso el evento, siendo que es académico, siempre se llamó festival. Nunca se pretendió llamar un congreso o un simposio sobre la imagen, no, es un festival porque lo que quiere es llegar a muchas personas con temas complejos, ¿no? Especializados, ¿no? Pero intentando conectar con muchas de las necesidades de las personas, ¿no? Lo que decíamos ahora, ese pensamiento local, ¿no? Como ese interconectarse, ese cómo el diseño, el arte, la tecnología nos vincula con las necesidades específicas de las comunidades, ¿no? Y cómo cumplimos de esa manera como esa responsabilidad social académica que tenemos desde las universidades. Entonces, hay un tema que es muy interesante, es un gran reto sin duda alguna, ¿no? El cómo trabajamos para los públicos de tal forma que ello nos permita, yo creo que es esencial eso, ¿no? Como el crear industria, por supuesto, el consolidar también unos lenguajes que son muy propios de nuestro territorio, de Colombia, de Sudamérica, pero también que dialogue con las industrias globales, eso por un lado, pero por otro lado, cómo nos apropiamos de los lenguajes, ¿no? Para que esa tecnología, para que todas estas imágenes, todo esto que nos está llegando desde múltiples medios, pues sean realmente instrumentos para contribuir al desarrollo de las personas, al desarrollo social, ¿no? Al fortalecimiento de las comunidades. Entonces, hay un tema que creo que es interés común de Real Mix, ¿no? De narrar el futuro, del Festival de la Imagen, de muchos de los eventos que estamos desarrollando, en generar esas tensiones, ¿no? Para lograr, pues, construir un conocimiento, ¿no? Y unos procesos culturales, ¿no? Que sean muy propios de nuestros territorios, formando eh, 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 personas muy especializadas en el manejo de estas herramientas tecnológicas, pero a su vez también posibilitando una reflexión crítica de la audiencia que está observando esto que se está creando con estos nuevos medios. Gracias, Felipe César. Gracias, Alejandro. Retomo ahí una de las cosas que dice al final Felipe César, y es justamente esa invitación a tener una postura crítica, ¿cierto? A desmitificar en cierto modo la tecnología cuando ingresamos a este tipo de espacios, a este tipo de plataformas, a vivir la experiencia, ¿cierto? Sin ningún preconcepto. Y en esperar que estos proyectos que nosotros hacemos y que las curadurías que realizamos con los artistas que seleccionamos, pues aporten a eso, ¿no? Aporten a la creación de tejido social, pero también a proponer alternativas un poco más radicales de resistencia sobre lo que está sucediendo a nivel global. Entonces, yo quisiera agradecerles por este panel. Sé que nos podríamos seguir hablando un buen rato, pero pues ya el tiempo que teníamos a disposición va cerrando. Así que quisiera darles las gracias e invitar pues a nuestro público, agradecerle también al público que nos escuchó, que estuvo siguiendo todo el conversatorio, invitarlos a que escuchen el próximo panel, que se conecten y entren al metaverso para ver el próximo panel que será a las 4 de la tarde, conversatorio Honey Fungus. Este será a cargo de Su Juan y Jonah King y estarán en conversación con Asher Remy Toledo.
Ellos son dos artistas que trabajan las realidades inmersivas, la realidad virtual, y hablan sobre los ecosistemas que nos rodean y justamente nos invitan a tomar conciencia sobre nuestra postura, nuestra postura en el mundo, ¿no? ¿Cuál es esa visión que tenemos? Y a las 6:30 de la tarde, invitarlos también al lanzamiento de los hubs. Vamos a poder ingresar al espacio de Su Juan y Jonah King y de Camilo Nemocón y David Hidro, que son dos de nuestros artistas ganadores de la convocatoria Real Mix. Ellos van a estar esta tarde con nosotros, acompañándonos junto a sus avatares para que podamos navegar sus espacios, los espacios que ellos crearon, y que en cierto modo, como muy bien lo decían Alejandro y lo decía también Felipe César, estas experiencias no son solo un reto para nosotros como espacios de divulgación, espacios de experimentación, sino también de los artistas que tienen que imaginarse posibilidades distintas de cómo las personas que ingresarán a estos universos, a estos espacios, a estas plataformas, navegarán y entenderán su obra, ¿no? Porque es una inmersión distinta, donde no tienes las gafas, estás desde tu computador, y estás por medio de tu avatar, como de tu doble yo, ¿cierto? Tu identidad virtual, viendo estos espacios. Así que muchas gracias, gracias Felipe César, gracias Alejandro y gracias al público. Muchas gracias, Carol. Por la invitación. Saludos. Disfruten Real Mix. Gracias, y los invitamos también a que cuando estén navegando el planetario y la escalera de la escada de Pampuya, visiten el stand de nuestros aliados. Tendremos unos espacios para Festival de la Imagen y un espacio también para el Festival Narrar el Futuro. Así que muchísimas gracias y nos vemos más tarde en el metaverso de Real Mix.